Ujú, Hola Samuel, aquí estamos bueno, es un encuentro especial este, nos hemos autopropuesto y propuesto al otro y bueno, ahora nos presentaremos un poquito, pero estoy muy ujú, contenta bueno, de esta experiencia, ¿no? Que nos hemos creado para traer temas pues, de espiritualidad, de conocimiento, de magia, de verdad, de humanidad y todo esto. Así ujú. que bueno, yo para quienes no me conozcáis soy Sedna, ahora os cuento un poquito qué es lo que hago y por qué estamos hoy aquí. Y aquí estoy con Samuel, que es del canal Holísticos de Divulgación. Y bueno, yo estoy muy feliz porque me encanta esta energía fresca que traéis los jóvenes y creo que no solamente hay que abriros pasos, sino escucharos mucho, porque creo que traéis una información interesante. Así que un placer, Samuel. Pues me alegra de que te resulte un placer, la verdad, porque a mí seguramente me resulta más, ya que, bueno, en concreto me da muchísima curiosidad lo que haces, porque al final es de estos temas que a nosotros nos gusta tocar en nuestro podcast, que, bueno, como ya te comenté, pues va desde temas de relaciones hasta a veces finanzas, salud y tal, pero a mí en concreto, que bueno, también lo hago con un amigo que se llama Marcos. Y a mí en concreto me encanta toda la parte de la espiritualidad y de la mística y de todo esto como ocultismo o cosas, no sé si llamarlas paranormales, aunque a veces parece que son más normales de lo que parece, ¿no? Y por eso es un honor pues estar ahora hablando contigo, la verdad. Sí, sí. Y bueno, yo en realidad en este podcast barra charla que vamos a tener, creo que voy a tener más el papel de preguntarte a ti porque al fin y al cabo pues tienes más tablas en todo el tema que queremos hablar y bueno, pese a que no deje de ser una charla, ¿no? Ujú. Y bueno, a mí en realidad, bueno, como te dije, está un poco este tema que hemos dicho que queremos hablar un poco de la quinta dimensión, que justo es algo que a Marcos y a mí nos ha estado tocando bastante desde hace un mes o algo así. Ajá. Pero también hay una parte que me gustaría hacerte una serie de preguntas sobre un poco todo el tema astral que tú haces. Y bueno, yo para introducirlo un poco, sobre todo me da mucha curiosidad porque, como te digo, pues yo me empecé a interesar un poco por este tipo de cosas porque por intuición me daba la sensación de que sí que podía haber algo más y tuve una serie de experiencias que, que me hicieron pues ver que había una prueba empírica relacionada, bueno, como tú sabes, con un alma, ¿no? Y claro, yo te hice como la pregunta de si lo podías percibir como para ver si tú también lo ibas a percibir. Y entonces fue como muy revelador en el sentido de, vale, estas tres personas que me han dicho lo mismo relacionado con este aspecto del plano astral personalmente mío, no pueden haberlo hablado entre ellos, es como una prueba casi empírica. Y luego hasta lo pude percibir yo como con mis propios sentidos. Y bueno, yo en algún momento dentro de poco me animaré a comentar la experiencia ya en el canal de YouTube, pero, pero no voy a hacerlo aquí porque no, porque hay que aprovechar el tiempo. Pero bueno, ese es un poco como que me dije, como que desde mi verdad, mi propia verdad, yo creo como de una forma empírica y también de una forma autoperceptiva que tú sí que puedes conectar con este plano. Para mí, luego no lo puedo, no se lo puedo transmitir a los demás, ¿no? Porque cada uno ha tenido su experiencia, pero para mí es totalmente fehaciente. Entonces, eso me da aún más curiosidad y por eso me apetecía un poco preguntarte en relación a cómo es esa experiencia en tu caso, cómo es que te llegó o cómo es que lo llevas en tu día a día. Me da bastante curiosidad un poco eso y creo que a la gente que también tiene como eh, esta cosa interna de que intuye o sabe que hay algo más, le puede dar también muchísima curiosidad el saberlo. O sea, el oírte contar cómo es que tú lo percibes. Ujú. Sí, es que cada vez somos más personas con esta sensibilidad, ¿no? Lo que antes era como extraordinario, ahora es bastante frecuente y se va a convertir en lo normal, porque estamos en nuestro desarrollo evolutivo, estamos abriendo todas las percepciones. O sea, es decir, cada vez van a haber más personas que tienen este tipo de experiencias que a veces son inexplicables
con la mente, pero como tú decías, hay una certeza, hay algo interno profundo que te dice, esto es así, ¿no? Esto es mi experiencia, esta es mi verdad, ¿no? Entonces, sí, yo nací así, ¿no? Mm. Vengo de un linaje donde hay alguna sanadora y mujeres sobre todo, ¿no? Pues que la gente iba a verlas para que les sanara y les dijera cosas, etcétera, ¿no? Pero yo todos los recuerdos que tengo, pues incluso de menos de 5 años, ya estaba así. Es decir, yo percibía todos los planos de una forma natural, igual que este. Esto ha sido en mi vida, esto es para contar también, ¿no? En otro momento, pero ha tenido bastante reto, porque vivir con todos los sentidos abiertos ha sido difícil. Sobre todo para mí fue muy dura la adolescencia, porque ahí tuve una apertura enorme del canal y no tenía nadie que me pudiera acompañar o guiar, ¿no? Entonces, claro, pasas por unas crisis brutales. Con el tiempo que he aprendido, Samuel, pues a cerrar la energía. Es decir, hay unos sensores en mí que están todo el rato despiertos porque son, esos no los puedo apagar. Es decir, todo el rato a mí me está llegando mucha información, pero yo no abro canal, ¿no? De hecho, en las sesiones o para los cursos sí que hago, ¿no? Abro y entonces despliego mi energía y percibo pues todo lo que hay en otros planos o lo que la energía de esa persona tiene, ¿no? Pero siempre digo que una de las cosas más importantes que he aprendido es a cerrar, porque es imposible vivir con tanto estímulo y tanta percepción, porque el cuerpo físico sí que, sí que sufre. Entonces, ¿esto que lleva? Pues una hipersensibilidad en todos los planos, ¿no? Que para una vida terrenal humana pues, es un hándicap, porque yo no solamente soy sensible a la energía, soy sensible a todo, pero es como mi vehículo de mis cuerpos inferiores y mis cuerpos superiores necesitan tener esa afinación para poder percibir, ¿no? Pero Mm. esto va a ir a más, va a ir a más para todo el mundo. Eso me parece muy interesante que lo nombremos. Vale, es curioso que sí que, o sea, saber que vaya a ir a más como Mm. para todo el mundo. Y entonces, o sea, es como que eres hipersensitiva tanto para las cosas emocionales o sentimentales que tenemos todos, pero luego para cosas que a lo mejor somos tan poco sensitivos los demás que están ahí que no vemos y ese tipo de cosas sobre todo tiene que ver con el plano astral o también hay otros planos diferentes al astral que puedes llegar a percibir. Claro, a ver, ten en cuenta que la sensibilidad es para todo. Es con los sentidos físicos, pues los ruidos, las luces, los movimientos, es como si yo los percibiera todo como amplificado. ¿M? También por eso, pues mi cuerpo no tolera un montón de sustancias, no puedo estar en ambientes muy cargados, me molestan un montón las ondas electromagnéticas, es decir, es como desde el cuerpo físico a este plano astral, pero yo no busco tanto en el plano astral. O sea, yo empecé a experimentar ahí, porque pues eso, desde muy joven tenía viajes astrales espontáneos y pues lo que hice fue entrenarlos, igual que el sueño lúcido, entrenarlos para poderme manejar en el plano astral. Ahí que descubrí que no se me había perdido nada en el astral, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Conectar con planos superiores al astral, porque el astral es un plano medio y es un plano que está denso. ¿M? Es un plano que realmente no nos va a aportar nada que tengamos un interés en crecimiento, porque hay cosas que de hecho son mejor esquivar. Entonces yo intento enfocar con mi ser superior, la forma en la que yo trabajo es así. Lo que hago es conectar a través de mi conciencia crística, a través de la paloma, hacia el Espíritu Santo, ¿no? Sería como la explicación. Entonces yo conecto con mi cuerpo superior y desde un punto, mi ser superior, ¿no? Entonces, desde un punto mucho más elevado, desde ahí yo percibo la energía que está en un plano superior al astral. ¿Percibo el astral? Sí. ¿Percibo la aura de la persona? Totalmente. ¿Percibo las energías o las entidades que hay alrededor? Totalmente. Pero mi foco está puesto más en la conexión de ser superior a ser superior. Porque Ah, todo lo demás nos podemos perder mucho. pues justo tiene más que ver con lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Yo es que pensaba que era con el astral directamente, no pensaba que era con más Es la que consciencia. ¿para qué? ¿Para qué vamos a ir al astral? Mira, en el astral lo que hay es mente y emoción.
es lo único que hay. ¿Mm? Entonces, si queremos tener una información mucho más clara y queremos vibrar especialmente alto, ahí podemos vibrar alto o muy bajo o medio. En el astral tenemos como las tres capas, ¿no? De media vibración, muy alta nunca, bajo o muy bajo. Pero ahí lo que vamos a percibir son las emanaciones. Bueno, pues para entender, por ejemplo, qué está pasando en nuestro cuerpo está bien, para acompañar nuestra emoción está bien, para dirigir la mente está bien, pero tenemos que ir un poco más allá. Y todos vamos al astral en los sueños, ¿no? Sí, O, sí. sí, ¿no? Vale, un sueño es ir al viaje astral, al mundo astral, ¿no? O Puede ser, o sea, más o menos. ir al astral es muy fácil, pero también piensa que igual que entre una vida y otra estamos haciendo un trabajo, es decir, hacemos también, tenemos unos compromisos evolutivos, hacemos un trabajo energético y cuando encarnamos eso nos separa, es decir, cuando dormimos, hay una parte de nuestra alma que lo que hace es irse a través de planos superiores para seguir haciendo esa labor. Entonces, durante el sueño, sobre todo si lo enfocamos, podemos también subir a planos superiores y hacer conexiones muy altas. Si no Vale, hacemos nada de forma natural, nos movemos en el astral. Piensa que para entender esto, porque estamos hablando de conceptos que son muy complejos, ¿no? Y que con la mente y con la palabra se quedan siempre cortos, ¿no? Pero para sí. que además quien nos escucha pues, pueda entender un poco, tenemos como muchos fractales, muchas emanaciones, entonces nos estamos como conectando con un montón de planos distintos a la vez y además a lo largo del tiempo, ¿eh? Porque tenemos que tener en cuenta que el tiempo no es lineal, ¿no? Todo esto tenemos que pensarlo desde lo cuántico, con lo cual estamos todo el rato conectando con el astral, todo el rato conectando con los planos superiores, todo el rato conectando con otras vidas, todo el rato conectando con nuestros futuros. Son como emanaciones fractales de nosotros que están ahí, como haciendo millones de conexiones, como una red neuronal, ¿no? Algo así. No sé si esta metáfora sirve un poco para entenderlo. Sí, tal cual. Sí, ¿Sí? sí. Mm. Sí, que igualmente es difícil de encajarlo en la cabeza porque piensas, si no, si yo no estoy viviendo eso, ¿cómo es que lo estoy viviendo, no? Pero igualmente lo estás viviendo aunque no lo percibas, ¿no? Aunque no Es- estés en ese punto de poder verlo. El tema Y es dónde ponemos la conciencia, ¿no? O sea, es mm, decir, tenemos que tener la conciencia y la presencia con la mayor cantidad de nuestra energía disponible en lo que estamos en el momento y en el plano en el que estamos en el momento, ¿no? Esto, cuando se dice esta frase tan típica de estar en el presente, no es solo no irte a pensar en el futuro o darle vueltas al pasado, no, no, es como estar en esta línea temporal, estar aquí, porque en realidad es donde le estamos poniendo la atención, estamos creando esta realidad del momento y no nos podemos despistar. claro. Pues antes de pasar como al tema de más la quinta dimensión, que a lo mejor lo podemos tocar un poco con Mm, esto que tú dices de que al final tú lo haces eh, conectando con tu conciencia crística y mm, que dentro de poco más gente va a poder acceder a ello, que tiene un poco que ver con todo esto, ¿no? Pero mm, antes me daba curiosidad lo que me dijiste de que no recomendabas hacer regresiones de hipnosis, no sé si quieres mm. comentar un poco el porqué, o sea, me quedo un poco con Sí. esa curiosidad de por qué puede ser malo. Bueno, una regresión de hipnosis al final es que te induzcan a revivir sucesos muy antiguos que has vivido en una línea de tiempo, ¿no? Entiendo, hasta llegar a vidas pasadas y Mm, ver tus anteriores reencarnaciones. mm. Eso y para conectar con todo lo que hay en nuestro inconsciente, ¿no? Entonces, cualquier tipo de hipnosis o regresión, si va desde la línea ericksoniana, que es como muy respetuosa con el inconsciente, ¿no? Pidiendo siempre permiso, teniendo mucho cuidado cómo se entra, porque cualquier movimiento que hagamos ahí, en esa información, en ese mapa, deja una huella muy importante, muy profunda en nosotros. Por eso es muy delicado. Ujú. Una cosa es la programación mental, como con la PNL, y otra cosa es trabajar con el inconsciente o ir, inducir
a un estado para recordar experiencias de otras vidas. Yo creo que sí se hace, tiene que ser con una persona que tenga muy claro el anclaje energético y hay que ir con un propósito muy claro, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, he hecho hipnosis para temas de salud, ¿no? Pero claro, realmente, si tú vas como de turismo ahí, ¿no? Porque hay mucha gente que lo que quiere es yo lo que quiero es saber qué fui en otra vida. O por Mm, qué a veces, ¿no? Incluso con algo, un tema de salud. ¿Por qué ahora tengo unos sangrados? Y entonces descubres que es que en otra vida, pues por un aborto, resulta que te moriste ahí desangrada en el quirófano. Bueno, pues es que cada vez que nosotros hacemos ese viaje a nuestros pasados o a nuestro inconsciente, lo que estamos es poniendo esta atención, esta presencia ahí. Es como encender el foco y lo llevamos a ese lugar. Entonces, ¿qué hacemos? Amplificarlo, pero conectamos con el astral que se vivió allí, es decir, con el impacto emocional y el impacto mental. Entonces, a veces algo que está ahí como codificado y que no lo tenemos consciente porque no hace falta, ¿m? Cuando lo miramos y hacemos esa regresión, lo que hacemos es despertarlo. Y no es inocuo, es decir, a veces yo he visto casos, de gente que después de una regresión ha empezado a tener síntomas físicos. ¿Qué necesidad cuando tenemos otras técnicas que se pueden utilizar, ¿no? Pues como el metamórfico, el cráneo sacral, o para mí, yo soy yo soy renacedora, entre otras cosas, entonces para mí es metamórfico, masaje metamórfico y el rebirthing, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hacer con la respiración, tú estás liberando todas esas cosas sin tener que revivirlas. Pero mm, cuando revivimos un dolor, traemos el dolor al presente y eso nos hace daño. Y luego, que también he visto gente que lo que hace es que está todo el rato buscando interpretaciones allá para no afrontar lo que nos pide la vida ahora, ¿no? Yo siempre digo que yo, aunque hago canalización y estoy todo el rato en otros planos a la vez, soy una persona muy aterrizada. Y esto lo he aprendido a base de collejas, mm, de collejas. No, no es que yo naciera con este aprendizaje, no, no. Ha sido tierra, pies en tierra, ve a lo práctico, presencia aquí, atiende tu vida, atiende tu reto. ¿M? Entonces, como es muy llamativo lo que percibimos, ¿no? Es como tanto cuando hacemos un viaje astral, cuando empezamos a percibir el aura, como cuando empezamos a investigar en otras vidas o en nuestro inconsciente, es muy divertido, es muy estimulante. Entonces hay cierto riesgo de que nos quedemos ahí de turismo, como digo, y no nos vayamos a la prueba real que la vida nos pide en esta encarnación, que es única. Porque aquí ahora, aunque todo es cuántico, aquí ahora solo estamos en este instante. Entonces hay que resolver el desafío que la vida te pone en la humanidad encarnada. Y muchas veces con eso se resuelve todo aquello que habríamos ido a buscar en una regresión. mm. Pues muy, muy bien explicado, la verdad. Sí, sí. ¿Te cuadra? Sí. Sí, sí, sí. Además, es un poco, bueno, José Luis París decía un poco lo mismo en relación a los enteógenos, que decía que los enteógenos ancestralmente estaban para los chamanes que tenían una misión un poco mayor, que era para encontrar, para conectar con la divinidad o con las cosas más sutiles y tal, y tener esas misiones, ¿no? De que haya más cosecha, mejor caza y ese tipo de cosas. Y que sin embargo, si lo haces más de turisteo, que es en plan a ver qué me enseña la ayahuasca, a ver que me lo voy a pasar bien con mis colegas, como que o como que no está hecho para eso y te puede o rebotar o simplemente no enseñarte nada y estar como, en lugar de teniendo una experiencia enteogénica conectando con el teos, con el genio, con el dios, estás teniendo una experiencia alucinógena que estás como en la luz, pero errando en ella, ¿no? Constantemente y perdiendo el tiempo un poco, podría decirse también, ¿no? Totalmente de acuerdo. Mira, yo creo, con este tema siempre traigo para distinguir dos cosas distintas. Una cosa es un estado alterado de conciencia y otra cosa es un estado elevado de conciencia. Un estado alterado de conciencia es muy fácil de conseguir.
bailando con la música, haciendo deporte, tomando sustancias, mm, millones de formas, ¿no? Con el dolor puedes llegar a un estado alterado de conciencia, pero un estado elevado es otra cosa. Entonces, a través, por ejemplo, de las plantas maestras, se puede llegar a los dos lados, pero normalmente la mayoría de la gente se queda en una experiencia astral de un estado alterado de conciencia. Por eso es muy delicado en saber con quién lo haces, con qué propósito y abierto a recibir la medicina, ¿no? Pero Mm. ahora, bueno, como el título de chamán lo dan ya en los supermercados, pues la gente, yo veo gente, ¿no? Que se lanza a hacer cosas que no sabe lo que está moviendo, ¿eh? Porque yo he visto realmente, ¿no? Chamanes que sostenían la energía mientras que esto se estaba haciendo, ¿no? Por ejemplo, una toma. Pero la mayoría, allí hay entidades paseándose de persona en persona y en la reunión, a la fiesta, como las polillas a la luz, y ves que la persona que está facilitando, tanto en una toma de planta como en cualquier trabajo energético, yo lo he visto muchas veces esto, pues no se está enterando de nada, ¿no? Entonces, por eso hay que tener muy claro cómo, con quién y con qué propósito, ¿no? Mm. Sí, el turisteo experiencial está muy bien, pero uno tiene que, no te puedes engañar, ¿no? Esto es como eh, las relaciones abiertas o, ¿no? O la promiscuidad, ¿no? Pues si no pasa nada, ¿no? Yo no lo digo por prejuicio, simplemente uno tiene que saber dónde está, ¿no? Sí, que como que estás, sí, que tienes que saber que lo que estás haciendo y que No, y no simplemente. engañarte, no autoengañarte, sino, oye, que Mm. yo tomo esto, fumo María por entretenerme. Ah, pues muy bien, pero no me cuentes que es que estás conectando con la planta. Para Claro. conectar con la planta hay que hacerlo de otra manera. Y te va a Mm. dar, y te va a dar, porque todo ese tipo de las plantas maestras tienen una energía muy de tierra, muy kundalínica, y te da una sacudida fuerte. Entonces también tiene que ver con el tipo de vibración con el que tú conectas, ¿no? Yo, por ejemplo, que mi vibración es muy sutil, conecto mucho con cosas muy sutiles. Yo nunca he conectado con cosas de ese tipo, ¿no? Pero simplemente porque me muevo mejor o mi vibración es más afín a cosas muy sutiles, ¿no? Por ejemplo, las esencias florales que hablábamos antes, ¿no? O pues la meditación. Yo siempre digo que mis super viajes, de estos, pero de verdad psicodélicos, tal, han sido solo meditando. Mm. Pues qué envidia, la verdad. Sí, sí, bueno, pero es que esto también yo creo que está al alcance de todo el mundo, ¿eh? Sí, Lo que pero a pasa es algunos le que ya tendremos que poner demasiado. más práctica y otros menos, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que sobre todo es no ir a buscar el viaje. Mm. Claro. Eso digo, con qué propósito. Es decir, tú tienes un propósito en cualquier trabajo energético que lo quiera hacer, ¿no? Creo que es importante tener claro el propósito y hacer una entrega, pero no ir a buscar, Mm. sino estar en la receptividad para ver qué te trae la experiencia. Y ahí llegan muchas más cosas que cuando vamos en la persecución de algo, en la conquista. Mm. Pues anclándolo un poco con el tema, porque bueno, muchas gracias por haber respondido a todas estas cosas que son súper interesantes, la verdad. Mm, Y un poco de, al final, este tema de la meditación a mí me ha despertado también este tema, pues, de que yo, por ejemplo, me pongo a meditar y mm, noto que tengo ahí, pues, la mente que me gusta, o sea, me gustaría poder a veces sentarme, ¿no? En el sofá y decir, pues, simplemente estoy sentado en el sofá 2 horas y no hay nada que me perturbe, ¿no? Pero a día de hoy a casi todos se nos hace imposible porque ya está la mente ahí pensando, ¿y si ahora empiezo a tener un viaje astral o y si ahora me como un bocadillo o si lo que sea, ¿no? Con un montón de identificaciones y buscando cosas al final. Y bueno, esto me viene un poco al tema de lo de la quinta dimensión, mm, ya que, bueno, a nosotros nos empezó a surgir más esta curiosidad, ya que, bueno, ya habíamos visto un poco como en diferentes fuentes hablando de la quinta dimensión, al José Luis París o a Edgar Toll y tal. Y un día nos pusimos a escribir
lo que para nosotros son los principios, nuestros principios rectores, porque lo vimos en el libro de Marco Aurelio. Y bueno, supuestamente era como para elegir por qué nos queremos regir, para elegir si nos queremos regir pues por disciplina, por coraje, por justicia, este tipo de cosas, pero empezamos a hacer un esquema completamente diferente en el cual simplemente nos dimos cuenta, asociando pues las maestrías que más nos hemos empapado de ellas, como los cuatro acuerdos, los estoicos, los Vedas o Joe Dispenza, José Luis Párez y tal, y hicimos como un mapa muy bonito para nosotros que lo que nos enseñó fue que y estábamos buscando los principios rectores, pero lo que encontramos fue el darnos cuenta de que no nos regimos por nosotros mismos, que no estamos teniendo esa libertad de elegir por qué nos queremos regir desde nuestra verdadera conciencia. Y al final como que llegamos un poco a la conclusión de que sobre todo tiene que ver con esta interpretación y esta interpretación al final que coges de el exterior y que no es algo que tú hayas elegido. Entonces, bueno, es un temazo, la verdad. O sea, no me daría tiempo como a detallar exactamente lo que pienso en relación, Mm, pero como sé que tú sabes, bueno, más que yo sobre todo ese tema de la quinta dimensión, pues es bastante curioso, ¿no? Al final ese tema mm, de hasta qué punto podemos elegir, por ejemplo, si queremos buscar el viaje en una meditación o no buscarlo, ¿no? mm, Porque hay una parte de ti que a lo mejor quiere dejarse llevar, pero luego hay otras cinco partes dentro de ti que tú dices, ¿y esto qué me está diciendo, no? mm, Y, y lo que nosotros nos dimos cuenta, y bueno, yo sobre todo me he dado mucha cuenta con este último ayuno que he hecho, es que hay un montón de partes dentro de nuestra mente, de nuestra psique, que que nos condicionan constantemente y que no hemos elegido tener casi ninguna. mm. O, bueno, es un tema bastante curioso, pero como que hay mogollón de dragones por dentro que nos hacen psíquicamente no poder ser dueños de lo que queremos y yo creo que por ende no poder conectar con esa quinta dimensión y con ese espíritu más real, o por lo menos así es como yo lo estoy viendo por ahora. Muy interesante esto que traes. Es verdad que estamos como tocando muchos temas ahí tangenciales, pero bueno, esta Sí, es la la verdad es que sí. charla y bueno, pues yo creo que es todo interesante, así que ya si alguien quiere, pues puede comentar, ¿no? Y podemos ir profundizando en otra ocasión, ¿no? En un montón de cosas, porque es verdad que vamos abriendo como vías y es imparable, ¿no? Esto es infinito. Pero esto efectivamente, tanto lo que estábamos comentando de la meditación, ¿no? Esto de la mente que se va, como esto que cuentas, tiene que ver con la quinta dimensión. Ahora eh, os comento cuál es mi opinión, porque de todo, ¿no? O sea, yo realmente es, tampoco, o sea, claro que he leído cosas, ¿no? Piensa que yo sobre todo en la adolescencia, el principio de mi juventud, ahí quise como corroborar, ¿no? Todo lo que yo sentía, a ver si alguien se lo había planteado antes, ¿no? Y entonces ahí sí que me leí de cosas, pero luego yo ni sigo a nadie, ni no veo vídeos de nadie, o sea, Mm. no leo nada, porque mm, siempre me ha servido mucho mi percepción, la conexión, ¿no? Y entonces, pues intento hacerlo. Por eso también es muy curioso, porque a veces cuando explico un concepto que es desde mi visión simplemente, que me sirva bien y que no, pues que coja otra, ¿no? Pero como tú decías antes, muchas personas llegamos a las mismas conclusiones, ¿no? Sin haberlo previsto, sin un condicionante. Yo por eso tampoco veo a nadie ni leo, sino para no tener una contaminación. Pero siempre todos llegamos más o menos a la misma conclusión, cada uno con su Mm. lectura. A mí algo que me resultó muy curioso fue, bueno, justo en este último ayuno que he estado haciendo, he estado leyendo mucho a Séneca y ¿cómo se llama? Eh, Bhagavad Gita de los Vedas. Y me ha resultado hiper curioso cómo es que los estoicos veían la virtud y cómo los Vedas veían adorar a Krishna y a Rama y que es, en verdad, en la práctica es hacer lo mismo. O sea, y me parece muy curioso cómo eso, los toltecas,
seguramente en la Biblia o ya un neurocientífico como Joe Dispenza, como que esos pasos tienen tanto que ver entre todas estas disciplinas que hasta una filosofía y una religión se están refiriendo a lo mismo y hasta un proceso de un neurocientífico con alguien como José Luis París que estudiaba más a los magos, a los alquimistas, tiene tanto que ver. Entonces, no me extraña como que desde tu percepción, que además para mí tiene mucho valor porque yo he visto como esa relación con muchas partes de verdad en mi vida, no me extraña como que tenga también, eh, Mm, venga de lo mismo al fin y al cabo, ¿no? Todos conectamos con lo mismo, ¿no? Mm. Y con esto, yo creo que esto que comentabas anteriormente, ¿no? De cuando eh, intentas ver cuáles son los preceptos y te das cuenta de que no puedes hacer nada, ahí es donde empieza todo, ¿no? Y se trata de tener la mayor presencia sabiendo que vivimos en un mundo subjetivo y hay una distorsión. Y esto hay que asumirlo, ¿no? Entonces, se trata de estar en una presencia que nos lleve a depurar todo esto que está alrededor nuestro, ¿no? En realidad es la caída en Maya, ¿no? Ese velo. Pero lo primero es reconocerlo y darse cuenta, ¿no? Y llevarse bien con ello, ¿no? También, que a veces parece que es que tenemos como que, no sé, santificarnos. Es como, no, hay que vivir con todo lo que bueno, pues si te parece, vamos a esto de la quinta dimensión, así como tratado de explicar, como decía Connie Méndez, en palabras de a centavo, ¿no? Lo más sencillo posible. Porque, a ver, se habla mucho de la ascensión, se habla mucho de la quinta dimensión, y yo creo que en realidad es muy simple. Lo que hay que entender es que no es un lugar en que vamos, sino que es un estado de conciencia, es un estado vibracional, simplemente. Entonces, estar en quinta dimensión se puede conseguir en un instante. No necesitamos decenas de años ni cientos de años para ascender a quinta dimensión. Tenemos la capacidad de vibrar en quinta dimensión aquí y ahora. ¿Qué es lo que sucede? Claro, eso está, es como que nosotros estamos evolucionando y la energía se está poniendo más disponible, ¿no? Entonces, cada vez estamos ahí acercándonos más a toda esta parte, como decíamos al principio, de muchas percepciones, es decir, los planos se van abriendo, ¿no? Esa línea se va difuminando. Y nosotros también pues, vamos activando capas de ADN, vamos decodificando información, pero es como el hardware lo tenemos, ¿no? De base. Es decir, todos podemos hacer todo si tenemos un estado vibracional necesario para eso. ¿Mm? Entonces, ¿qué sucede? Que cuantas más personas estemos vibrando en quinta dimensión, más se materializa, digamos, o se estabiliza esa quinta dimensión. ¿Sí? Mm. Entonces, esto es lo primero, no es algo que vamos a conseguir, porque este es el gran error. ¿Mm? ¿Por qué? Vibrar en quinta dimensión, simplemente, pues como has estado tú haciendo ahora, ¿no? Pues con un ayuno y bueno, pues un estado contemplativo de parar. Si tú cuidas tu energía, haces esa higiene energética y te abres, pues empiezas a vibrar más alto. ¿Mm? Si empiezas a vibrar más alto, hay un momento en el que ya vibras en esa quinta dimensión. ¿Sí? Claro. Entonces ahora esto es muy fácil, con una buena meditación, estando limpios, de tóxicos a todos los niveles, se puede conseguir. ¿Qué es lo difícil con esto de la quinta dimensión? Que igual que se llega rápido, a la mínima distorsión se pierde. Es decir, en cuanto enganchas, no es que no tengas pensamiento o emoción, es que no te enganches con ella, ¿no? Si nos mantenemos en ese observador, que es donde está la clave, es así de simple y de complejo a la vez, que es estar percibiendo, observando todo lo que está pasando en el ecosistema que estoy, pero no identificarme con nada de eso, nada, esa es la clave. Entonces, igual que se llega a vibrar en quinta dimensión bastante rápido, ¿sí? Se pierde al momento, porque el reto es mantenerse ahí. Por eso, este concepto que es saturnino total, ¿no? Que es de la era de Capricornio, de llego, consigo algo y ya es mío, esto ya no existe. Ya no existe.
Estamos en Acuario. En Acuario es todo el éter, ¿no? Es el aire, no hay nada que tú puedas agarrar. Pero seguimos buscando, acercándonos a conceptos como estos, desde ese viejo paradigma de esto yo lo tengo que conseguir. No, nunca lo voy a conseguir. Puedo vibrarlo y sostenerlo lo más que puedo. ¿Qué sucede? Que como también hemos nombrado hoy, mantenerse en esa vibración de quinta dimensión es bastante incompatible con ir a trabajar a la oficina, montarte en el metro y resolver asuntitos de aquí, de la Tierra. ¿Sí? Claro. Entonces, esto de hay que vibrar alto, no hay que vibrar lo más alto posible, pero con la energía sostenida. ¿M? Y en momentos puntuales, aprender a expandir esa energía. Sí que es verdad que cuanto más tú consigues tener esa vibración, de una forma más fácil llegas a ello. Pero ahí no nos podemos frustrar cuando perdemos ese estado, porque es natural, ¿no? Es inestable. ¿M? Mm. Sí que vamos a lo largo de mucho tiempo cada vez a anclar un poco más esto de forma que esté algo más estable, teniendo en cuenta que siempre hay que estar en la intención de vibrar. ¿No? No sé si Mm. esto aclara o lía más, como lo... No, bueno, a mí me resuena bastante y lo has explicado muy fácil. Y además, bueno, yo me he leído hace poquito en el ayuno un libro que me ha gustado mogollón, que es Sí. el Kybalión, que nunca lo había leído, de Hermes Trismegisto. Y bueno, todo lo que dices tiene muchísima coherencia. Pues ellos hablaban del principio de polaridad, ¿no? De estos tiene 7 principios herméticos y que Mm, está ese principio de polaridad de que piensas en el miedo y en el valor y quieres quitarte el miedo y tener valor, pero no te das cuenta de que es lo mismo, solo que está en un polo u otro, ¿no? Es lo mismo un poco como ahí decían que el espíritu es la frecuencia más alta en la cual vibra tan rápido que parece que no vibra siquieramente y luego pues lo más denso, las rocas o a lo mejor cosas más densas incluso, mm, parecen lo mismo, pero en realidad es el polo opuesto de esa otra frecuencia. Y entre medias hay un montón de gamas, ¿no? Como mm, tú decías, y es como, de alguna forma, ya lo tenemos, ¿no? Lo que pasa es como que no sabemos sintonizar esa frecuencia o ponernos ahí. Y mm, luego bueno, yo que tengo un poco esa parte también de Capricornio, que me gusta como pensar en plan en llegar a la meta y llegar a la quinta dimensión y no solo eso, sino ya hacerla como mía y mantenerme ahí, ¿no? También me parece curioso el principio de ritmo que decían, mm, bueno, sí, y el de causa y efecto, ya que al final el hecho de que estemos ahí decían que nunca hay suerte, ¿no? Que el hecho de que estemos en una vibración o en otra es por un efecto, que eso también tiene un poco que ver con esto que estábamos hablando de qué es lo que te está rigiendo, ¿no? En esa tercera dimensión o hacia esa quinta o lo que sea. Pues ellos ponían un poco el hecho de que cuando tú te encuentras más a ti mismo, puedes saltarte un poco la ley de causa y efecto y no ser tanto un efecto de esas circunstancias, sino posicionarte en la causa y mm, así causar tú el efecto de estar en esa quinta dimensión. E incluso también hablaban de este principio de ritmo, de que todo lo que sube baja, todo lo que va a un polo por inercia va a ir al otro, lo que alguna vez fue a la izquierda, algún día irá a la derecha, ¿no? Pero que los alquimistas o estos principios se centraban en conseguir que ese ritmo no te afecte, en el tener esa templanza para decir, lo mantengo aquí y como que transciendo estas leyes, que no las puedes trascender nunca porque son las leyes universales, pero mm, juegas con ellas para hacerlas a tu forma. Entonces, mm, también yo me imagino que a lo mejor en algún punto de nuestro aprendizaje como humanos tendremos que aprender a decir, a ser soberanos de nuestra causa y soberanos de nuestro ritmo y decir, he conseguido me conozco tanto a mí mismo, conozco tanto el funcionamiento de este cuerpo psíquico o de este cuerpo astral y esta serie de cosas que consigo mantenerme en ese aspecto del polo y constantemente en el polo de la vibración crística o la vibración de más de nuestro yo real al fin y al cabo, ¿no? mm. Y no caer como en esa malla y tal, ¿no?
Sí, yo coincido contigo en esta visión y se trata de esto, ¿no? Creo que has dicho la palabra clave, que es trascender. ¿No? Por eso, es ser consciente de todas esas ataduras, pero trascender para poder estar vibrando en la mayor libertad, ¿no? En la frecuencia más alta que nuestro cuerpo pueda soportar. ¿No? Mm. Porque tenemos que saber manejarnos teniendo en cuenta lo físico. Esta frase, ¿no? Este refrán que dice a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, primero es tener tus asuntos de la tierra resueltos para que puedas liberarte de ellos, ¿no? Es decir, hay que resolver nuestras relaciones, hay que resolver nuestras relaciones en la relación conmigo, la relación con la tierra y la relación con todos los demás. Esas son nuestras relaciones, ¿no? Por mí, Mm. por todas mis relaciones, quiere decir esto. Entonces, cuando tenemos eso más al día, lo que hacemos es buscar esos estados y esas experiencias no como una huida, como una evasión, sino como un propósito para vibrar. Y cuando tú estás vibrando ahí, realmente es bastante fácil, ¿no? Claro, aquí tenemos que vivir nuestra mente, tenemos que vivir con nuestro cuerpo físico en la materia y tenemos que vivir las emociones, pero se trata de trascenderlas sin engancharnos a ellas, simplemente. Esto no hay que hacer, no es un proceso complejo, simplemente es permito, vivo, me entrego al enfado, por ejemplo, que tengo en este momento, pero reconozco que yo no soy el enfado y decido, en un momento dado, una vez vivido, para que no se quede por ahí pendiente, una vez vivido, al momento tú puedes decir, y ahora ya, fin, fin del enfado, porque voy a situarme en un lugar en el que dejo de estar ensimismado pensando en el yo y lo que me han hecho. No, ¿no? Cuando uno comprende el orden, ¿eh? Y que hay un propósito, que hay un plan que realmente está ejecutándose todo el rato. Entonces Mm. ahí lo trasciendes y entonces no te quedas enganchado en todo eso. Y para vibrar en quinta dimensión, esto es fundamental. Sí, al final el papel de víctima y que es básicamente por juicios, interpretaciones y tal es, yo creo que es, al final la interpretación yo creo que es lo que más nos saca de ello y sobre todo como el no haber elegido, o sea, que no nos da la posibilidad de elegir al fin y al cabo y estar como en esa vibra de ver la realidad tal cual es, tú tal cual eres y poder ejecutar lo que tú quieres realmente, ¿no? Porque si no, si tienes una interpretación ya estás como con ese humo que no te permite ver lo que es real y en esa malla ya confundido, ¿no? Mm. Y bueno, a mí un tema que me parece curioso es, bueno, el hecho de que bueno, por lo que tú has dicho eh, que al final pues hay que adaptarse al proceso, ¿no? Hay que aceptar las cosas tal y como son, pero luego también hay una parte que yo veo simplemente de la vida que está como bueno, yo al final cuando terminé de hacer los principios rectores con Marcos, Marcos me preguntó, ¿y tú? Todo esto de que hay parece tan claro como para nosotros de la tercera dimensión, la quinta y el llegar a nuestro verdadero yo y tal, ¿por qué crees que no se habla tanto? O por qué crees que sucede todo esto? Yo le dije por cosas, lo pensé un poco y le dije, no me extrañaría como que fuesen los reptiles de la cuarta dimensión. Y Marcos me dijo, ah, pero fíjate en la historia de Adán y Eva, que una serpiente con patas les dio la manzana de la confusión, básicamente, o del ego, o de algo así. Y, y bueno, por viendo cómo el sistema está montado y tal, veo que hoy en día, ya sea por una serie de entidades de otros planos o por los bancos más grandes del mundo como BlackRock y Vanguard, está todo como muy difícil de muchos estímulos tanto en la comida, en el ambiente, en los medios y todo, que por una parte a mí me gusta porque un poco lo que tú dices, cuando te aceptas las cosas como son, de que, vale, estamos en un mundo de locos, ¿no? De que estamos tan desconectados del corazón que hay algunos que van en Lamborghini y luego hay niños picando, ¿cómo se dice esto? Bueno, minerales en países como Bangladesh y tal. Y yo digo, bueno, está feo, pero
a la vez es lo que hay estar en un mundo con mucho caos y mucha incoherencia. Y eso mola porque yo siempre pienso que si viviésemos en un mundo en el que todo el mundo estuviese en quinta dimensión, es lo que tú decías antes, ¿no? Como que la vibración del planeta sería tan así que a ti se te haría súper fácil entrar ahí. Sin embargo, si todo el mundo está en el bajo astral más bajo de todo, pues el hecho de que tú consigas mantener ahí una conciencia crística hace que tenga mucho más valor, porque te estás demostrando a ti mismo que pese a vivir en el infierno puedes mantenerte con templanza en el cielo. Pero también te quería preguntar, pese a que haya que aceptar como la realidad así y el proceso, ¿tú crees que hay una especie también como de alerta un poco a la humanidad de que habría que decir, ojo, cuidado que nos quemamos, chavales, que vamos en una dirección un poco jodida si no somos sinceros, ¿no? Y que estamos en un momento bastante difícil, vamos a ponernos un poco las pilas, que si no fuera coñas nos va a tocar hacerlo dentro de más vidas, ¿sabes? O no. Sí, 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 me parece, bueno, has abierto un montón de melones muy interesantes, pero sí, realmente se trata de aceptar, pero aceptar no es rendirse, ¿no? O no es resignarse, mejor dicho, ¿no? Entonces se trata, porque por ejemplo, a veces esta interpretación de que todo es perfecto, que sí, ¿no? Y de que todo lo que está pasando es porque es lo que tiene que suceder, pues todo esto es maravilloso, pero también a veces nos sirve de excusa para no hacer nada, ¿no? Mm, Como todo es perfecto, yo paso por la vida sin mojarme. No, no, aquí hemos venido a mojarnos y a ser parte activa de la vida, sabiendo que en realidad tampoco importa mucho, pero es como el propósito de la encarnación. Venir y vivir una vida lo mejor posible para ti, para todo lo que tengas alrededor y para dejar esa vibración en el planeta. La Tierra es un laboratorio maravilloso y así tiene que ser, porque es un lugar difícil para encarnar, pero de mucho crecimiento. Entonces está todo dentro del plan y es todo perfecto. Es decir, la sombra no es un error. Esos planes intencionados, esos intereses que hay, que, vamos, para mí son evidentes, pues están ahí, pero forman parte del juego. Entonces no se trata tampoco de engancharnos con eso, simplemente aprender a conocer lo más posible las reglas para manejarte. Y ya está. Y cada uno luego es decir, vale, y ahora yo a lo mío. ¿Y qué es lo mío? Vibrar lo más alto que puedo, porque, claro, la intención brutal, me parece brutal que hay, es a través tanto de la evasión como de todos esta granja, ¿no? De activarnos todo tipo de emociones para alimentar a los egregores. Entonces, como no, mira, yo voy a intentar que de mí coman poco. Es lo que voy a intentar, que coman poco. ¿Algo mm, comen? Sí, claro, estoy aquí en la granja. mm. Sí. Y a la vez es como si no pasa nada, es que este es el propósito, ¿no? Y al final se trata, como en todo, de pasar de esta dualidad, que no está nada más que en nuestra percepción, a la integración de que solo hay un uno, ¿no? Solo hay un uno. Entonces, yo creo que está muy bien no vivir en la inopia, ¿no? Y ser consciente, darse cuenta de las manipulaciones que hay y con esta ingeniería social que es tremendo, tremendo. Lo Mm. sabemos, o sea, cuando uno tiene un poco de actitud crítica, se da cuenta de cuántas motos nos venden todo el rato y cuántas motos compramos todo el rato. Y que hay un propósito detrás. Pero ser consciente de eso y no vivir en la inopia es importante, pero luego es de, vale, ¿y yo qué voy a hacer con esto? Es de, Claro. voy a responder, voy a alimentar este ego. Yo no, yo lo tengo clarísimo, pero Mm. clarísimo, yo no entro en ninguna guerra. Yo también Claro, lo que veo mucho es como, bueno, por mi parte también, de sí, que yo claramente me veo ahí en la granja, que mucha energía mía va a los egregores, otras a parásitos extras que tendré yo personales, y otra, pues que no la sé ni controlar, ¿no? Y se la doy, bueno, a lo que sea, ¿no? Y, y entonces como que me veo completamente ahí y tampoco veo como a mucha gente veo gente que me resuena muchísimo, pero tampoco llego a ver como en el día a día mucha gente como vibrando muy alto, ¿no?
o en este desapego de todo y tal. mm, O, bueno, en esta quinta dimensión como yo me lo imagino, a lo mejor es una expectativa, pero no veo como que haya un cambio en ese aspecto y tampoco veo una intención por parte de la mayor parte de la gente. mm, Hasta la gente que veo muy espiritual, eh, veo como que nos estamos todos quedando como en cierto camino de me mm, quedo en este nivel de muy bajo, o como tú decías, uno más medio, uno más alto, pero tampoco veo la intención como de querer llevar a tierra esto. Obviamente por parte de mucha gente sí que la hay, pero no es algo que vea mucho en mi día a día o en las redes sociales y tal. mm. Bueno, realmente se trata sobre todo, ¿no? De como cada uno hace lo que puede, ¿no? Esto es lo primero. Pero, por ejemplo, yo escribo un montón en mi web, en el blog, de lo que llamo las falacias de la nueva era, ¿no? Y entonces, este es el tema, por eso también estamos hoy aquí compartiendo, porque realmente hemos comprado muchas motos espirituales que nos traen distorsión, ¿eh? Y también Mm, hay que cuestionárselo. Y cuando hablamos del cambio de paradigma, lo primero es que uno tiene que estar dispuesto a soltar su dogma. Y eso, cuando lo llevamos a lo real, duele mucho, escuece mucho. Porque es como, y si todo esto en lo que yo me he sostenido resulta que no es. Y eso es muy difícil, ¿no? de gestionar. Entonces, yo creo que sí que hay muchas personas, ¿no? Como decía que el infierno está lleno de hombres buenos, pero completamente equivocados. Pues yo creo que hay mucha gente con mucha intención, pero que se sigue enganchando sin darse cuenta. Como cuando estás meditando, que se trata de aceptar los pensamientos, pues esto es lo mismo, es aceptar cuando nos perdemos. Que me he despistado, venga, pues reconduzco. Me he vuelto a despistar, no, pues reconduzco. Y así con mucho amor. mm. Y esa es la clave, ¿no? De entender que venimos aquí a aprender a mantenernos por el camino, ¿no? Y el camino es, como dicen los taoístas, es el camino del medio, que incluye, el camino del medio incluye arriba y abajo, que es todo lo mismo, ¿no? En general, respecto, y no sé si te parece ya, podemos ir como cerrando con esto, ¿no? Porque, bueno, otro día, si quieres, seguimos, porque la verdad que vamos ahí, ¿eh? Sí, Tenemos, vamos, yo cuando quieras hablar de esos temas me sí, sí, encanta y sí, sí, sí. es Y muy en algún interesante. momento a ver si Marcos y yo nos hacemos un viaje cuando vuelva a Marcos Italia y tal. Y molaría más también hacer un podcast contigo en persona, a mí me haría bastante ilusión. Muy bien, podemos ir a algún lugar de estos de poder ahí que voy yo y si quieres podemos hacer ahí desde esos lugares también. Mm. ¿Lugares de qué? De poder, lugares estratégicos ahí donde la Ah, energía se siembra, ¿no? pues sí, molaría. Sí, ahí queda. Bueno, pues entonces, si te parece como para cerrar, yo creo que a nivel evolutivo vamos muy bien, mejor de lo esperado. Entiendo que esto, con esta, a mí también me pasa, hay momentos que me frustro y veo y digo, "Buah, caminamos a la extinción", ¿no? El fin de semana pasado que estuve en la playa y en varios sitios, veía a la gente casi matándose por hacerse un selfie y digo, a la extinción, vamos a la extinción. O sea, yo tengo también esos momentos, ¿no? Que dices, no tenemos arreglo, pero en Sí. realidad sí que lo tenemos, ¿no? Es decir, hay muchas personas con una intención de evolucionar y amando y abrazando esta experiencia. Y esa es la clave, a Dios rogando con el mazo dando, amando lo que es como es y tratando de estar en lo mejor posible de todas de esas posibilidades. Entonces yo creo que está muy bien estos recordatorios como para todos, como la humanidad, pero en general a mí me gusta dar este mensaje optimista, porque así lo siento, de que realmente el proceso evolutivo va bien, está todo dentro del plan y tenemos que confiar y mojarnos, ¿no? Ponernos a trabajar, pero la masa crítica ya está alcanzada, ¿no? No es que haya que alcanzar una masa crítica, es que se tiene que dar ahora el desarrollo de esa masa crítica alcanzada. Y además tenemos mucho apoyo de muchos lugares, de muchos planos, de muchos reinos. O sea, estamos muy sostenidos. Eso está por encima de todo lo demás. ¿M? Así Ujú. que
yo soy optimista porque, entre otras cosas, elijo ser optimista, pero de verdad, cada vez que conecto, pregunto, esta es la percepción que llega. Pero nos toca, claro, la nueva vida, ¿no? La nueva humanidad eh, tiene que dejar atrás la vieja y entonces tenemos que ver pues este proceso de degradación y de destrucción y sí, esto Mm, toca pasarlo, ¿no? Pero eso no quiere decir que las cosas vayan mal. mm. Pues yo lo último que diría de mi parte, bueno, que el plano más superior, o por lo menos el alma que yo creo que más me acompaña en ese plano y tal, que tú me dijiste pues una palabra que tenía para mí que era persistencia y curiosamente a la hora de hacer el ayuno, que bueno, fue un ayuno ahí de 6 días que me trajo un montón de cosas súper positivas, fue complicado porque había como muchas trabas que se me ponían como en el camino para poder decir, venga, entonces ya lo dejo para otro momento que no es ahora mismo el momento más fácil para hacerlo. Pero como que persistí con la idea de hacerlo, lo hice y luego pues me trajo eso, muchas cosas bonitas y una de ellas fue leerme el Kybalión y en el Kybalión había también un concepto muy parecido que es la palabra voluntad. Yo es la palabra con la que más me quedo ahí, que es muy parecida a la de la persistencia y tienen, bueno, con un significado diferente ahora para mí por el hecho de haberme leído el libro, pero me parece como que esa persistencia era también para encontrar esa otra palabra que es muy parecida. Y, y yo creo que en verdad es muy importante tener lo que tú decías antes, esto de aceptar el mundo, porque la aceptación es algo súper importante, pero también tener esa voluntad de saber que nosotros somos el cambio, ¿no? Y que depende de nosotros que somos creadores y saber empoderarnos no de todas estas cosas que nos rigen o que son soberanas sobre nosotros y coger nuestra voluntad de dentro y plantar cara constantemente, aunque es un poco el camino que me gusta a los estoicos, como que le dan mucha importancia a la lucha en este aspecto por la virtud y, y creo que ese aspecto de tener esa voluntad de llevar tus principios o lo que tú quieres lo máximo posible es súper importante, pero luego también, como tú decías antes, a mí hay una cosa que me gusta mucho que dicen al final en el libro Los Cuatro Acuerdos, que es que si en algún momento te decaes o sucumbes a esa interpretación o a ese sueño externo, como decían ellos, o a esa tercera dimensión, ¿no? Que no te martirices ni te fustigues a ti mismo, porque ahí le estás dando como la oportunidad a ese sistema de creencias, a esa interpretación y a ese juez interno de ponerte en el papel de víctima y retroalimentar más eso. Entonces, como que yo lo cerraría así, lo que a mí me apetecía últimamente, o sea, lo último por decir. Qué bien, claro, aceptar y reconducir con amor, ¿no? Esta palabra voluntad es muy grande y además tiene que ver con el momento, el reto evolutivo más importante del ser humano como colectivo, que es el centro garganta, que está regido por la voluntad y que desde aquí manejamos la manifestación. Así que me Mm. parece un cierre pues, de guinda. Pues Samuel, un placer. Si te parece, dejamos, bueno, subiremos tanto a mi canal como al vuestro este vídeo, el podcast. Mm. Bueno, podrán encontrar y escuchar esto en distintos sitios. Dejaremos el contacto y, bueno, pues como hemos abierto muchos temas y nos gusta también saber un poco cómo se recibe, ¿no? Pues a quienes lo hayáis estado escuchando, pues si queréis, pues podéis comentar, preguntar y abrimos pues temas que al final se trata de preguntarnos, ¿no? No se trata de tener respuestas, sino de hacerse preguntas. Y esto es lo que abre el Mm. conocimiento. Así que, pues, un placer. No sé si No, la verdad es que un placer y que cuando quieras volver a tener una charla como esta, pues ya sabes que nosotros encantadísimos y a ver si en un futuro tenemos la oportunidad de vernos presencialmente, que a mí me molaría mogollón y también que conocieras a Marcos, que sé que a él también le molaría mogollón. y muchas gracias por por poner vuestra energía, ¿no? Con esa fuerza. Yo, como decía al principio, también
¿no? Quiero ahí honrar, hacer este agradecimiento pues a personas como vosotros que estáis ahí, ¿no? Queriendo abrir brecha y poniendo vuestra energía y esa, pues esa pureza, esa limpieza que traéis, ¿no? Tan al servicio. Y desde ahí, por eso, pues aquí, creciendo juntos y también uniendo puentes, ¿no? De diferentes edades, diferentes generaciones, pero que al final estamos todos en lo mismo y esta es la muestra. Así que, pues un placer. Hasta pronto. Un placer, hasta pronto, Senda, que vaya genial. Hasta luego. Chao, chao.